inmensidad el hombre no podía contar ni comprender la gran verdad que Dios al hombre pudo amar. Cuando el pecado entró al hogar de Adán y Eva en Edén, Dios les sacó, mas prometió un Salvador también. Oh, amor de Dios brotando está, inmensurable, eterna, por las edades durará, inagotable, raudal. Si fuera tinta todo el mar y todo el cielo un gran papel, y cada hombre un escritor, y cada hoja un pincel, nunca podrían describir el gran amor de Dios que al hombre pudo redimir de su pecado atroz. Oh, amor de Dios brotando está, inmensurable, eterna, por las edades durará, inagotable, raudal. Y cuando el tiempo pasará con cada reino mundanal, y cada reino caerá con cada trama y plan carnal, el gran amor del Redentor por siempre durará. La gran canción de salvación su pueblo cantará. Oh, amor de Dios brotando está, inmensurable, eterna, por las edades durará, inagotable, raudal. Creo en ti, como creo en el sol, que me da su calor. Creo en ti, oh bendito Jesús, pues me das tu amor. Creo en ti, porque si no creyera, mi alma huérfana fuera y en mi vida no habría ni
la luz ni el amor. Creo en ti, Señor. Creo en ti, Señor, a pesar de las dudas. Creo en ti, Señor, a pesar de la ciencia. A pesar de mí mismo, creo en ti, Señor. Creo en ti si mi fe languidece, cuando casi se extingue, oh Señor. Oh Señor, creo en ti. Creo en ti, aunque otros te nieguen, igual réprobos vivan. Oh Jesús, creo en ti. Creo en ti. Al mirar las bellezas de tu magna creación, creo en ti. Cuando escucho el reír de tu gente feliz, creo en ti. Si percibo las penas de los míseros parias que hasta ti se acercan en sus ansias de amor. Señor, creo en ti, Señor, pues me diste tu mano. Pues me diste tu mano cuando yo estaba solo en tan densas tinieblas. Creo en ti, Señor, porque tú eres el fuego que calientas mi alma con tu amor sin igual. Por todo esto, Señor, creo en ti. Creo en ti, aunque otros se burlen y un iluso me juzgue. Oh Jesús, creo. Buenos días, amados hermanos. Gracias por acompañarnos, gracias por sumarse a esta señal. Es un gusto tenerlo que nos acompañe al otro lado de la pantalla. Sean ustedes bienvenidos. Este va a ser un tiempo especial donde vamos a compartir de la palabra de Dios y también a cantarle alabanza a nuestro Señor, quien se merece la gloria y la honra. Vamos a continuar diciéndole: Jesús, mi buen pastor. Cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad. Jesús, eres mi buen pastor, tú conoces mi camino. Jesús,
escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad. Jesús, eres mi buen pastor, tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti. Oh mi Dios, me rindo. Oh mi Dios, me rindo y a ti, Señor. Oh mi Dios, me rindo. Padre Celestial, Señor Jesucristo, gracias te damos por esta mañana que nos regalas, por este tiempo que vamos a compartir, Señor, en este culto especial. Te pedimos, Señor, que tú seas bendiciendo a cada uno de los hermanos y de los amigos que se conectan en esta mañana. Y también, Padre, derrama tu bendición sobre el pastor, quien trae la meditación y reflexión de tu palabra. Este tiempo lo queremos dedicar a ti. Toma tú el control de este tiempo. Bendícenos, Señor, acompáñanos. En el poderoso, glorioso y santo nombre de Jesucristo oramos y te damos eternas gracias. Amén, amén. Bien, mis hermanos, vamos a continuar con el programa. Continuamos con el programa, mis hermanos, ahora en el tiempo de los anuncios. Queremos mencionar que vamos a seguir con los cultos regulares, así como lo estamos haciendo hasta ahora los días lunes. A las 7 de la noche tendremos el culto de oración. Usted puede dejar en los comentarios ahora su rogativa, su petición de oración, de tal manera que ese día lunes a las 7 de la noche la iglesia estará junta orando por esta petición. Tiene tiempo todavía para hacerlo. También los días miércoles a las 7 de la noche tenemos el culto de estudio bíblico, temas muy importantes, muy interesantes que tiene siempre la escritura, la palabra del Señor. Y los domingos a esta hora, así como hoy, el culto devocional. También queremos mencionar, si usted tiene la posibilidad, si usted de alguna manera puede acceder, podemos hacer nuestras transferencias de los diezmos y las ofrendas a nuestra cuenta del Banco del Pacífico, cuenta de ahorro del Banco del Pacífico, número 1026-94-49-28. Repito, 1026-94-49-28. Ese es el número de la cuenta del Banco del Pacífico, cuenta de ahorros. Y usted tiene que ponerla al RUC 099-1263-217001. 099-1263-217001. Aquí usted puede depositar su diezmo, su ofrenda, que el Señor será multiplicando las manos dadoras. Vamos a continuar con el programa con la siguiente alabanza. Para este siguiente cántico lo invito a que me acompañe con su voz, con sus palmas y con su corazón. El Señor siempre nos guardará. Él nos ha prometido que aunque en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque Él conmigo está. Él nos ha prometido que aunque en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque Él conmigo está.
pastor, nada me faltará. Su vara y su cayado aliento me infundirán. Jehová es mi pastor, oh nada me faltará. Su vara y su cayado aliento me infundirán. Él nos ha prometido que aunque en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque Él conmigo está. Él nos ha prometido que aunque en valle de sombra de muerte, yo no temeré mal alguno, porque Él conmigo está. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Su vara y su cayado aliento me infundirán. Jehová es mi pastor, oh nada me faltará. Su vara y su cayado aliento me infundirán. Él es nuestro buen pastor. A continuación tenemos la meditación y la reflexión de la palabra de Dios a cargo del pastor Daniel Zambrano. No hay manera en que podamos pagar el sacrificio de Jesucristo, nuestro Salvador. Acompáñenme con este hermoso himno. ¿Con qué pagaremos amor tan inmenso que diste tu vida por el pecado? En cambio recibes la ofrenda humilde, Señor Jesucristo, de mi corazón. La ofrenda humilde, Señor Jesucristo, de mi corazón. Cuando la noche extiende su manto, mis ojos en llanto en ti fijaré, alzando mis ojos veré las estrellas. Yo sé, Padre, amor por mí. Yo sé que tras ellas, cual Padre amoroso, velas por mí. No puedo pagarte con oro ni plata el gran sacrificio que hiciste por mí. No tengo que darte por tanto amarme. Recibe este canto mezclado con llanto en mi corazón. Recibe este canto mezclado con llanto en mi corazón. Recibe este canto mezclado con llanto en mi corazón. Amén. Amén.
Buenos días, hermanos que me escuchan en esta mañana. Sean bienvenidos a, a este culto que realizamos a través de este medio. Rogamos que Dios sea dirigiéndonos en esta mañana y nos ayude, que su Santo Espíritu sea hablando a cada corazón a través de la palabra de Dios. Quiero comenzar orando en esta hora. Empezamos con una palabra de oración. Quiero orar antes de entrar a la reflexión de la palabra de Dios. Vamos entonces reverentemente a orar y pedir la guía de Dios, su dirección en esta mañana. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por la bendición que tú nos das, Señor, de poder estar otro día por este medio transmitiendo, Señor, y llevando tu palabra a todas las personas que necesitan de ti, a aquellos corazones que están vacíos, corazones que necesitan ser restaurados, que han sanado, Señor, y tu palabra tiene el poder para sanar, restaurar, fortalecer, bendecir, Señor. Que tú hable a nuestros corazones. Reflexionar, meditar en lo que nos enseña tu palabra en esta hora. Te damos gracias en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Quiero leer en la carta de Pablo a los Romanos en el capítulo 9, del versículo 30 al 32. Quiero leer estos 3 versículos, aunque realmente yo voy a centrarme en una frasecita, en una palabra que hay en el versículo 32, pero leo el capítulo 9. Dice, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, es por fe. Mas Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. El versículo 32 empieza con una pregunta. ¿Por qué? Empieza así de esta manera, preguntándose por todo lo que había dicho Pablo anteriormente. Y el pueblo de Israel iban tras una ley de justicia, o iban tras la justicia, no por la fe, no tomando el camino correcto, sino que haciendo sus propias obras. Entonces quiero tomar esta pequeña frase, como decía, del versículo 32, porque iban tras ella no por fe. Me gustó una versión de la Biblia, otra versión de la Biblia, que dice que iban tras ella no por el camino de la fe. No por el camino de la fe, sino que ellos tomaban otro camino. Entonces quiero apuntar en esta mañana a lo que es el camino de la fe. Muchos hombres en el mundo equivocan ese camino y creen que van por el camino de la fe y van por otro camino. Sin embargo, van por otro camino, creen que van bien y creen que la bendición de Dios está con ellos. Quiero ser muy claro en esto. No es que Dios no esté con la humanidad. Dios está. Debemos de tener muy en claro que la palabra de Dios nos dice
que Dios bendice a los suyos, a su pueblo. Dios está con los que le temen y los defiende, y Dios escucha la oración de sus hijos. El sabio Salomón decía lo siguiente: hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Proverbios capítulo 14 y el versículo 12, ahí usted lo puede encontrar. También nos decía el sabio Salomón: el camino del necio es derecho en su opinión. El hombre siempre creerá que va por bien camino, por un buen camino, que ha tomado las mejores decisiones, que el camino es derecho en su opinión. El hombre es el dueño de su caminar, ese es su pensamiento. Y en el mismo libro de Proverbios, el capítulo 21 y el versículo 2, dice: todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Mi querido amigo, está pesando su corazón. El Señor conoce su corazón, conoce su opinión, conoce sus pensamientos. Dios conoce todo de usted. No hay nada que Dios no conozca. Él lo conoce todo. ¿Quiere recibir las bendiciones de Dios? Claro que sí, pero sin compromiso alguno, ¿verdad? Ese es el pensamiento del hombre. El Señor señaló dos caminos. El Señor Jesucristo nos ilustró muy bien cuando Él señaló dos caminos, uno angosto y uno ancho. El camino angosto, decía el Señor Jesús, es el que lleva a la vida eterna, mientras que el camino lleva a la vida. Son caminos que el hombre decide tomar, o por el camino angosto o por el camino ancho. Pero el hombre es al fin el que decide. Sin embargo, en su decisión cree que va caminando bien, cree que va por buen rumbo, pero no se da cuenta, no mira el futuro, sino que solamente mira el presente. Y ese es el problema de nosotros los hombres, la humanidad, que miramos solamente el presente, no vemos más allá. Sin embargo, hay muchos, ¿cómo le diría yo? Muchas personas que enseñan hoy en día a planificar, a tener una mente positiva, etcétera. Y creo que ellos enseñan en algo a pensar o a mirar en el futuro, o no sé si solamente se dedican al presente. Pero la palabra de Dios nos enseña no solamente a mirar el presente, sino a mirar el futuro. Y cuando nosotros, y el Señor Jesús que lo enseñó, cuando nosotros nos señala el futuro, por ejemplo, el del camino ancho, el que va por el camino ancho, su fin será la muerte. Es decir, que esa persona va directo a la muerte. Es decir, a la condenación eterna, a un lugar donde estará por toda la eternidad separado de Dios, mientras que aquel que toma el camino angosto, siempre, como dice y lo señala el Señor Jesús, irá a la vida eterna. El Señor siempre señala el presente y también señala el futuro. Le dice al hombre lo que va a pasar cuando toma una buena decisión y qué va a pasar en el futuro con esa buena decisión. Pero también nos señala qué va a pasar con aquellos que toman malas decisiones, nos señala el presente y nos señala el futuro. ¿A dónde va a ir esa persona? Qué diferente es tomar el camino de la fe. La fe en Dios nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quiero mostrarle en esta mañana el camino de la fe. Hay unos que toman el camino de su propia justicia. Quieren alcanzar la vida, quieren alcanzar la justicia, quieren alcanzar el bienestar con sus propias decisiones, con su propia opinión, sus propios pensamientos, sin considerar al Señor en sus caminos. Oh, no, amigo, no se confunda, no se equivoque. Esto no es cuestión de que Dios me bendice y yo creo en Dios. No es cuestión de eso. La Biblia, la palabra de Dios es muy clara cuando señala, sí, Dios hace salir su sol sobre buenos y malos.
Pero también la Biblia nos señala y nos dice que Dios no oye al pecador. Oye a aquellos que se arrepienten de sus pecados y se acercan al Señor con todo su corazón. Si usted es de aquellos que piensan y creen que el Señor lo puede bendecir así porque sí, como que está en la obligación de bendecirlo, está sumamente equivocado. Miremos a través de la Biblia, a través de la palabra de Dios, lo que nos dice las Escrituras, las Sagradas Escrituras inspiradas por el Espíritu Santo, en cuanto a lo que tiene que ver con el camino de la fe. ¿Qué pasa cuando un hombre toma el camino de la fe, cuando decide tomar el camino de la fe? Empecemos por el principio, por donde debemos comenzar. Comencemos por aquí. Primeramente, que verá al Señor Jesucristo como el Hijo de Dios, el Dios encarnado, aquel Dios que vino desde los cielos para darse en sacrificio y para dar su vida por nosotros. Es decir, Cristo es el Mesías esperado, es el Dios que vino al mundo a salvarlo, a condenarlo. En Romanos capítulo 9 y el versículo 5 dice: de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Sí, leía una versión de la Biblia. A mí me gusta leer algunas versiones de la Biblia, por eso menciono yo. Y dice Romanos capítulo 9 y el versículo 5, cuyos padres son los patriarcas y de quienes desciende el mismo Cristo según la carne, el cual es Dios, bendito sobre todas las cosas por siempre jamás. Amén. Sí, y de quienes desciende el mismo Cristo según la carne, el cual es Dios. Señala a Jesucristo como el mismo Dios. Oigan, la primera carta de Juan, quiero leer la primera carta de Juan. Vamos a ver qué nos dice la Biblia, la primera carta de Juan, el capítulo 4 y el versículo 2. En esto conoce de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Sí. La Biblia nos señala muy claramente que el Señor Jesucristo es el mismo Dios manifestado en carne. Entonces, nos señala la Biblia de los cuales según la carne. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 1 y el versículo 17, Mateo capítulo 1 y el versículo 17, quiero leer lo que nos señala en cuanto a lo que tiene que ver con la descendencia de la tribu de Judá, en este caso, de dónde viene el Señor Jesucristo. Y el capítulo 1 nos señala de dónde viene el Señor Jesús, señalado, profetizado, de que el Señor tendría que venir del linaje de David. David es de la tribu de Judá, ya señalado en el Antiguo Testamento. Entonces, dice el versículo 17, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo 14. Siempre apunta el hecho de que el Señor Jesucristo vino del linaje de David. Y aquí en el capítulo 1, del versículo 1 hasta este mismo versículo 17, nos señala paso a paso, poco a poco, de dónde vino el Señor Jesucristo. El Mesías desciende de los patriarcas y participa de la humanidad que Él creó, ¿no? El Señor Jesucristo, nuestro Dios, creó a la humanidad y Él participó aquí en medio de nosotros como hijo. Tenemos un pasaje sumamente muy interesante, Hebreos capítulo 2, y nos señala y siempre nos apuntará a la persona de Jesús. En el versículo 9 de este capítulo 2 de la carta a los Hebreos dice:
pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todo. Hombre, tomó la forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso nos dice la Biblia. Él gustó la muerte por todos. Él se sacrificó por todos. Versículo 10 dice, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación por ellos. El versículo 14 nos dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, es decir, nosotros somos seres humanos, participamos de carne, participamos de sangre, participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. El Señor Jesucristo tomó forma de hombre. Pablo escribiéndole a Timoteo en su primera carta, él decía, Dios fue manifestado en carne, y este es el misterio de la piedad. Amigo y hermano que me está escuchando, el Señor Jesucristo, no solamente Él fue a la cruz, por ahí puede haber un pensamiento como que Él fue a la cruz porque Él era bueno y los demás son malos, aquellos que lo crucificaron. Mi amigo, es más que eso, y querido hermano, usted lo sabe bien por las Escrituras. La Biblia nos señala que el Señor Jesús fue a la cruz a morir por los pecados de todo el mundo, por cuanto todos pecaron, todos pecamos, y estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y digo estábamos porque en algún momento dado de nuestras vidas, muchos hicimos nuestra decisión por Cristo Jesús y le dijimos en un momento dado, Señor, perdona mis pecados, mis rebeliones, perdónanos. Dice la Biblia que todo aquel que cree en Él tiene vida eterna. Y hemos pasado de muerte a vida. Y por cuanto todos aquellos que creen en Él son hijos de Dios. Así señala la Biblia, la palabra de Dios, la Escritura, así lo señala. Y yo creo lo que dice la palabra de Dios. Creo firmemente lo que dice las Sagradas Escrituras. En el libro de Isaías, en el capítulo 11 y en el versículo 1, en el Antiguo Testamento, libro de Isaías, en el capítulo 11 y el versículo 1, nos dicen de que el Señor tenía que venir de la raíz de David. Mire, ya desde el Antiguo Testamento nos da esas profecías. Desde David hasta más o menos que nazca el Señor Jesucristo, cuando Él nació, pasaron aproximadamente 650. Dice el verso 1 de este capítulo 11 de Isaías, saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces. La carta de Pablo que le escribe a Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 2 y el versículo 8, segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 8. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. El Señor resucitó. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, desciende de la línea de David. Estaba profetizado, estaba dado, ¿no?, de que tenía que descender de la línea de David. Resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Interesante lo que dice. Eso es lo que yo creo y eso es lo que predicamos y anunciamos. ¿Cuál es su evangelio? ¿Usted tiene un evangelio diferente? ¿Usted tiene el evangelio de su propia vida, de su propia opinión? ¿Usted hace lo que quiere? ¿Usted cree que Dios lo va a bendecir porque usted es bueno y tiene una vida moral muy buena? No por obras, dice la Biblia, para que nadie se gloríe.
Dios no salva a nadie por obras, que usted no va a ir al cielo por obras, no va a ir al cielo por lo que usted hace, no va a llegar a la presencia de Dios por lo que usted hace, sino solamente por creer en Jesucristo, tener toda su fe en Él. Es decir, no solamente el hecho de decir que yo creo, sino que mi vida está en las manos del Señor y está comprometida con Él. Cuando los discípulos caminaron con el Señor, no lo entendieron desde un principio, pero lo entendieron después. Y eso fue lo que ellos se comprometieron con el Señor. Y si usted lee el libro de los Hechos, va a encontrar cómo los discípulos por Él. No simplemente fueron mártires, sino que fueron mártires a causa de llevar el nombre de Jesús a todas partes. Nadie es mártir por ser bueno simplemente. Aquí fueron mártires porque llevaron la palabra de Dios y la gente rechaza al Señor Jesucristo. Y esos hombres sufrieron y hoy también se sufre a causa del Evangelio por llevar el nombre del Señor. Se sufre también. El Señor Jesús, nos dice la Biblia, Él sintió fatiga, sueño, lloró, tuvo sed, no solamente en la cruz, sino cuando conversó con la mujer de Samaria. En Juan capítulo 4 nosotros vemos que el Señor también tenía sed, era un ser humano, un hombre. Pero el Señor sentía dolor, tenía angustia. Y el Evangelio de Lucas describe su agonía en un momento dado cuando él estaba en el huerto de Getsemaní, a minutos de que él vaya al Calvario. Lucas en el capítulo 22. Veamos un momento para que usted vea lo que dice el autor de este Evangelio. Lucas capítulo 22 y el versículo 44. Y estando en agonía, haciendo referencia al Señor Jesús ahí en el huerto del Edén, y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Un ser humano en ese momento, en la angustia que se encontraba porque él sabía que iba a la muerte. Si usted supiera que mañana va a morir, o que tiene unos minutos para morir, ¿cuáles son? ¿Estaría angustiado, desesperado? ¿Cómo se encontraría usted? Oiga, le estoy mostrando a través de la Biblia que el camino de la fe empieza por reconocer al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Él se hizo hombre. Sí, Él se hizo hombre por nosotros, por usted y por mí. Y la fe consiste en aceptar esa enseñanza, en aceptar lo que nos dice la palabra de Dios referente a la persona de Jesús. Compromiso con el Señor. El día de ayer en el grupo devocional de la iglesia, el pastor Carlos Arauz, que también escribe allí sus devocionales, él decía: empezamos en el camino de la obediencia cuando aceptamos al Señor como nuestro Salvador. Empezamos en el camino de la obediencia cuando aceptamos al Señor como nuestro Salvador. Allí empieza una vida de obediencia, pero si no tiene a Cristo, está en desobediencia. La Biblia lo señala. Muchos quieren ir al cielo sin comprometerse con el Señor. Es decir, quieren vivir sus propias vidas sin que el Señor Jesús sea realmente su Salvador y el Señor de sus vidas. Ni siquiera se han arrepentido de sus pecados. No hay cambios en su vida. Y siguen viviendo como tal. Y creen que Dios en algún momento da su gloria porque simplemente consideran que en su vida no han hecho nada malo.
Cambios que solo en Jesucristo, entregado completamente su vida al Señor, se ven esos verdaderos cambios y no simplemente pregona el hecho de que Dios le ayuda o que si cree en Él. La carta de Santiago en el capítulo 2, allí hay una pregunta. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Entonces yo preguntaría qué diferencia hay entre el ser humano que dice que cree en Dios y vive su vida y los demonios que también creen. ¿Qué se necesita para que haya un compromiso con el Señor en nuestras vidas? Primer paso, arrepentimiento. Tiene que haber arrepentimiento. Dice la Biblia en Hechos capítulo 17 y el versículo 30, Dios pasó por alto en otros tiempos la ignorancia de la gente. Pero ahora, hoy, ordena a todos en todas partes que se vuelvan a Él. Los voy a leer otra vez. Hechos 17:30. Dios pasó por alto en otros tiempos la ignorancia de la gente, pero ahora, hoy día, ordena a todos en todas partes. ¿Por qué Dios ordena eso? Primero, para que borre sus pecados. En Hechos capítulo 3 y el versículo 19, Hechos capítulo 3 y el versículo 19, dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia a su vida, porque el hombre es justificado por la fe. Sí, dice la Biblia, justificados pues por la fe, entonces usted tiene paz para con Dios. Si usted no tiene esa fe en Jesucristo, usted no está en paz con Dios. Por más que usted se esmere, no solamente en decir que cree en Jesucristo, sino porque usted se esmera porque llevando una buena vida como la que usted tiene, cree que ganará el cielo eterno propio. Para que todos los que quieran acercarse a Él, sí, el arrepentimiento es para todos aquellos que quieran acercarse a Él, de corazón. En Hechos capítulo 11 y el versículo 18, Hechos capítulo 11 y el versículo 18 dice, entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida, porque no solamente el Señor vino para el pueblo de Israel, Él vino para todo el mundo. En la primera carta de Juan, en el capítulo 2 y el versículo 2, dice lo siguiente, primera carta de Juan, capítulo 2 y el versículo 2, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Así que el Señor vino por todo el mundo. Vino por usted. Pero si no quiere aceptar este camino de la fe, amigo, usted está en un gravísimo problema espiritual. Yo le sugeriría que examinara, revisara su corazón, vea sus caminos, mire atrás, haciendo hasta el presente y proyéctese al futuro, cómo va a terminar. Hay un dicho entre nosotros que dice que el que mal empieza, mal acaba. Pero también hay el dicho que dice que el que bien empieza, bien acaba. Pero también creo que puede este dicho se puede decir de esta manera. El que mal empieza y a medio camino revisa su vida y cambia,
va a terminar bien. Así que no siempre el que mal empieza acaba mal, porque en medio camino puede realizar su vida y terminar bien todo. ¿No le parece? El ladrón que estuvo al lado del Señor Jesús antes de morir, mientras estuvo con vida. Sí, él vio al Señor Jesús y le dijo: Señor, acuérdate de mí. Acuérdate de mí, Señor, cuando vengas en tu reino. El Señor le dijo: hoy te digo en el paraíso. Hoy. Ábrale su corazón al Señor. Dígale de todo corazón: te recibo como mi Señor y Salvador, y desde hoy usted estará con el Señor desde ya por toda la eternidad. Eso es garantía, mi querido amigo, garantía de que el Señor lo que promete cumple. Aquí en su palabra está, y yo sí creo en la palabra de Dios. La convicción de pecado es necesaria para el arrepentimiento. En el primer libro de Reyes, en el capítulo 8, versículos 38 y 39, en el Antiguo Testamento, cuando ya inaugurando el templo, ¿sí?, lo estaba dedicando al Señor, había convocado al pueblo para semejante inauguración y dedicarlo al Señor completamente. El sabio Salomón, el rey Salomón, aquel que escribió los proverbios, escribió el libro de Eclesiastés, el libro de Cantares, ese hombre que escribió más de 1000 proverbios, oiga, es una cosa asombrosa. Tuvo la admiración de algunos reyes que estaban a su alrededor en ese entonces. El pueblo lo respetaba y lo admiraba por su sabiduría. Pues este hombre, mire lo que dice en su oración, dedicándolo al Señor, el templo, en el capítulo 8 del primer libro de Reyes, versículos 38 y 39. Toda oración y toda súplica que hiciere cualquier hombre, o todo tu pueblo Israel, cuando cualquiera sintiere la plaga en su corazón y extendiere sus manos a esta casa, tú oirás en los cielos, perdonarás y actuarás, y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. Tú oirás en los cielos, aquel que lo busque al Señor de todo corazón, tú oirás en los cielos. Y en Hechos capítulo 2, versículo 37 y 38. Hechos capítulo 2, versículo 37 y 38. Al oír esto, es decir, el mensaje que estaba dando Pedro, había una multitud de miles de personas que habían venido de todas partes a la fiesta de la Pascua a Jerusalén. Pedro habló, predicó ya investido del poder del Espíritu Santo. En semejante predicación, en el versículo 37 y 38 de este capítulo 2, Pedro dice: bueno, estos se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. El arrepentimiento lleva una cosa. El arrepentimiento lleva a dar ese paso de fe y testimonio como es el bautizo. Por eso Pedro le decía: y bautícense. Si ustedes se arrepienten, hay un compromiso, y empieza ese compromiso, ese paso de obediencia que decía al principio, ¿no? Empezamos en el camino de la obediencia cuando aceptamos al Señor Jesucristo. Cuando el hombre se arrepiente, el primer paso que da es quererlo seguir, imitar al Señor Jesucristo, se bautiza. Pero déjeme decirle que ese hombre es salvo solo por el hecho de arrepentirse. Ese hombre, una mujer, adolescente, aún un niño, que ya conoce lo que es bueno y malo,
se arrepiente de sus pecados, tiene el perdón, la limpieza, porque dice la Biblia que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Eso nos dice las Escrituras. Hay confesión de pecado, y la confesión de pecado tenemos que hacerla a Dios, solamente a Dios. No hay que buscar por otro lado otros caminos para llegar a Dios. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Quiero leer un libro que tal vez por muchos no es conocido, pero en el libro de Esdras, en el capítulo 9 y el versículo 6, Esdras capítulo 9 y el versículo 6, en el Antiguo Testamento, Esdras está orando y a la vez confesando no solamente su pecado, sino el pecado de su pueblo, orando a Dios para que tenga misericordia. Y dentro de esta oración dice Esdras: Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Reconocía Esdras su pecado, y también reconocía, porque él veía el pecado del pueblo. Y si en algo, en alguna misericordia tienes, Dios, para nosotros, acuérdate y perdónanos. Y el Señor es amplio para perdonar. Deje el hombre impío su camino, y el inicuo deje sus pensamientos. Y Dios, dice la Biblia, Dios es amplio de la Escritura. Quiero leer ese versículo en Isaías capítulo 55 y el versículo 6 y 7. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase, arrepiéntase, vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y al Dios nuestro, vuélvase al Dios nuestro, a Jehová, el cual será amplio en perdonar. Dios perdona todo pecado. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. Dios exige la confesión. Es buena la confesión y Dios la exige. En Levítico capítulo 5 y el versículo 5, Levítico capítulo 5 y el versículo 5, leemos lo que dice la Escritura. Cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó. Sí, se habían dado lineamientos, estaba diciendo Moisés en cuanto al pueblo, a los sacerdotes, de tantas cosas que se pueda pecar ante Dios, y decía: cuando pecaren alguna de estas cosas, confesarán aquello que pecó. Por ejemplo, en el versículo 1 dice: si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuere testigo que vio o supo y no lo denunciar, él llevará su pecado, es decir, se hace cómplice. Asimismo, la persona que hubiere tocado cualquier cosa inmunda, sea cadáver de bestia inmunda, o cadáver de animal inmundo, o cadáver de reptil inmundo, bien que no lo supiere, será inmunda y habrá delinquido. Si tocare cualquier cosa inmunda, si hiciere cualquier cosa inmunda, es pecado y tiene que confesarlo. Y la Biblia, la palabra de Dios, y Dios ordena que se debe confesar todo pecado. En el capítulo 26 del mismo libro de Levítico
y el versículo 40, 26, 40 dice: y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres por su prevaricación con que prevaricaron contra mí, y también porque anduvieron conmigo en oposición, es decir, se oponían a Dios a todo. Amigo, todo camino que no va de acuerdo con la voluntad de Dios es oposición a Dios. No crea que porque usted va en su propio camino como el necio, no crea que porque va por ese camino y usted dice, yo no le hago daño a nadie. No se trata de hacerle daño a nadie. Qué bueno que no le haga daño a nadie, pero se está haciendo daño a usted mismo en el momento que usted va en contraposición y usted se opone a las enseñanzas bíblicas que el Señor ha dejado. Entonces, por lo tanto, usted se opone a Dios, se va en contra de Dios cuando usted le dice no y rechaza lo que dice la Escritura. Es decir, que no está yendo por el camino de la fe, sino que está yendo por su propio camino. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 15 y el versículo 14, dice: vosotros sois, yo os mando. Y en Juan 14, 15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Sí se dio cuenta? 15, 14, 14, 15. Para que lo recuerde, en el mismo Evangelio de Juan, el Señor dice: vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Juan 15, 14. Y en el capítulo 14, en el versículo 15, como que se invirtiera los números, dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. El Señor o no lo ama, o parece que lo ha tomado, amigo. ¿Qué decisión ha tomado? Pero usted puede corregir y puede tomar una buena decisión a partir de este momento. Si usted se considera amigo de Jesús, del Señor Jesucristo, aquel que murió en la cruz, usted hará lo que Él dice. Los que no obedecen rechazan sus palabras. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 8 y el versículo 37, Juan capítulo 8 y el versículo 37, el Señor Jesús dice: sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. ¿Sí ve por qué lo mataron al Señor Jesús? Porque la palabra de Él no haya cabida en los corazones de los hombres. Le rechazaron al Señor. Usted no estuvo en el Calvario, pero el solo hecho de rechazarle, el solo hecho de darle la espalda, el solo hecho de decirle no al Señor, entonces lo ha llevado a que lo crucifiquen. Y usted, mi querido amigo, la Biblia nos enseña y nos dice que todo es por medio de la fe. Sí, por medio de la fe. En Hebreos capítulo 11 y el versículo 6 nos dice de qué manera podemos agradar a Dios. Hebreos capítulo 11 y el versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. Dios habla hoy, manera el versículo 6 de este capítulo 11. Pero no es posible agradar a Dios sin tener fe, porque para acercarse a Dios uno tiene que creer que existe y que recompensa a los que lo buscan. Es decir, no solamente es cuestión de decir, sí, yo creo en Dios, sino que también tiene que acercarse, porque si usted quiere recompensa, quiere bendición de Dios,
Entonces usted tiene que tomar la iniciativa y esto es acercar al Señor Jesucristo. Por la fe tenemos entrada al trono de la gracia. En Hebreos capítulo 4 y el versículo 16 dice este autor de la carta a los Hebreos: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos confiadamente, acérquese confiadamente. Dios tiene los brazos abiertos para usted. El Señor tiene los brazos abiertos. Él quiere amarle, quiere recibirle como a su hijo, quiere tenerlo ahí en su presencia. Acérquese al trono de la gracia. En Hebreos capítulo 2, Hebreos, acerquémonos con corazón sincero. Sí, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Acerquémonos con corazón sincero. Entonces, si usted es sincero y quiere buscar al Señor con todo su corazón, vaya, y necesita algo: orar con fe. Orar con fe. En Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, Filipenses capítulo 4, versículos 6 y el versículo 7, dice: por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amigos, en circunstancia recurran a la oración y a la súplica. No se angustie por nada, amigo mío. Y en cualquier circunstancia que usted viva, recurra a la oración y a la súplica, acompañadas de acción de gracias, para presentar sus peticiones a Dios. Presenten sus peticiones al Señor. Lo que el corazón, cuénteselo, dígaselo. Dígale: Señor, esto hay en mi corazón. Hay miedo, hay temor, angustia, y perdóname por todos mis pecados. Y el Señor le va a perdonar todos sus pecados. El hombre puede decidir qué caminos tomar. Tomar el camino que lo lleva a la frustración y agotamiento. Su fin es tomar el camino eterno. Esto es el camino de la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. El Señor Jesucristo es el único camino al Padre. No hay nadie más. ¿Por qué buscar por otro lado si podemos llegar a su trono por medio de la fe? Crea en aquel que es poderoso para salvar su vida, perdonar su pecado, limpiarle de todo mal. La sangre de Jesucristo nos limpia de todas nuestras conciencias, y no lo que yo puedo hacer para agradar a mi Señor y Dios. Todo lo que yo haga es inútil para agradar a Dios. El Señor Jesús lo hizo todo. Él se sacrificó para que usted pueda acercarse a su trono, donde está sentado a la diestra de Dios, para interceder por nuestros pecados. El autor de la carta a los Hebreos nos dice: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Fe es tener puesta la mirada en Cristo y en nadie más. Dirigir mi oración y derramar mi corazón ante su trono de gracia. Amigo mío, eso es fe. Y ruego al Señor en el nombre de Jesús que el Señor hable a su corazón a través de su Santo Espíritu y lo convenza
de su vida espiritual en la que se encuentra, de ese estado en que se encuentra, lo convenza de pecado, para que usted caiga de rodillas ante la presencia de Dios y busque y camine por el camino de la fe, no por su propio camino, sino por el camino de la fe. Dios le bendiga. Gracias, pastor, por esa reflexión y meditación, hermanos. Ha sido de mucha edificación este mensaje. Los invito a que me acompañen con esta última alabanza. En todo tiempo usted debe de confiar en el Señor. Puedo confiar en el Señor que me va a guiar. Puedo confiar en el Señor que no va a fallar. Si el sol se llega a oscurecer y el cielo a nublar, yo igual confío en el Señor que no va a fallar. Puedo descansar, que mi Señor siempre me guiará. Si el sol se llega a oscurecer y el cielo a nublar, yo igual confío en el Señor que no va a fallar. Puedo confiar en el Señor que me va a guiar. Puedo confiar en el Señor que no va a fallar. Si el sol se llega a oscurecer y el cielo a nublar, yo igual confío en el Señor que no va a fallar. Puedo descansar, que mi Señor siempre me guiará. Si el sol se llega a oscurecer y el cielo a nublar, yo igual confío en el Señor que no va a fallar, que no va a fallar, que no va a fallar. Amén. El pastor tiene la oración final. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu bendición y por tu amor. Y gracias, Padre, por tu presencia en este tiempo, Señor, de transmisión. Sabemos que tu Espíritu habla a los corazones de aquellos que escuchan tu palabra. El poder que tiene la palabra de Dios en la vida del ser humano, en la vida de los hombres. Gracias, oh Dios, por este tiempo. Y gracias porque hemos podido transmitir, Señor, tu palabra, este culto, Señor, lo hemos podido hacer con la bendición de nuestro Dios. Te rogamos, Señor, que nos ayudes en todo tiempo y en todo momento. Y bendice, Señor, en esta hora lo necesitan. Habla sus corazones y que puedan abrir su corazón también al Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús oramos. Amén.